Muchas gracias por asistir a esta presentación del libro de Carmen Ibáñez. Lo primero, agradecer al Ateneo, del cual yo me siento como en mi casa, haber sido, en su día fui presidente de esta entidad. Gracias al Ateneo por colaborar siempre con el Club Liberal. Celebramos diferentes actos conjuntamente Ateneo y Club Liberal, 1812. En este caso, la presentación del libro de Carmen Ibáñez, que es, aquí lo tenéis y podéis adquirirlo, quien quiera, en los libros que están ahí depositados. Justicia perversa, crónica viva de un atropello judicial. Brevemente diréis que, aunque es un relato sobre sus padecimientos en el mundo kafkiano del proceso, de un proceso judicial que duró 12 años, del cual salió absuelta, a mí me gustaría hacer también algunas reflexiones de tipo general, que no lo hace ya en el libro, sino sencillamente relata su propia vivencia, pero sí en cuanto a algunos aspectos. El primero es cómo la población reclusa, que en España en la actualidad hay 47.000 reclusos, aparte de los que están en prisión provisional, que serán unos 7.000, están en una situación como de abandono, ¿no? Es, digamos, la parte más oscura de la sociedad, y desde hace ya muchos años siempre ha ocurrido lo mismo. Siempre ha habido una regeneración, intentos de regeneración de la vida en prisión, que no solamente en prisión, sino en los calabozos, empezando por, recordando a Concepción Arenal, en el siglo XIX, Fernando Cadalso, en la dictadura de Primo de Rivera, Victoria Kent, nuestra paisana, que fue directora de instituciones penitenciarias, y la democracia ya, García Valdés, que fue el que redactó, si no me corrige mi compañero Diego Martín Reyes, el que redactó el reglamento penitenciario. Una de las cosas que le extraña a Carmen realmente es cómo entra y ve los calabozos tanto de la comisaría, o en este caso del proceso guardia civil, ¿no?, como los calabozos del juzgado, en qué estado se encontraban. Los que nosotros como abogados hemos visto que siempre han estado en un estado calamitoso, ¿no? Pero es que además cuando pasas a prisión, la vida en prisión es una vida que tiene unas peculiaridades muy concretas, que generalmente nos olvidamos de esa parte de la sociedad donde el que lo padece realmente se le queda una huella indeleble para toda la vida. La segunda cuestión que yo apunto como una generalidad es cómo lo ideal sería en un proceso penal que el juez instructor fuera realmente un juez neutral, es decir, tener fiscalía, tú lo sabrás, ¿no? Mejor lo que tiene, fiscalía y la policía y tal, la interpretación por una parte, y por otro lado el abogado defensor, de forma que el acusado y el juez instructor adopten decisiones una vez haya equilibrio entre las partes. Eso en realidad no existe. Existe un juez instructor y una fiscalía y una policía que aportan pruebas que tienen una presunción de veracidad que muchas veces no son ciertas y no se pueden combatir judicialmente, porque no hay, digamos, igualdad de espadas, ¿no? Y la tercera cuestión es lo que desde Alonso Martínez, que fue el redactor de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 1870, hablaba ya de la pena de banquillo. La pena de banquillo es una vez que te ponen en el banquillo, ya en sí mismo es una pena que no se haya celebrado el juicio y haya sido condenado. Ahora, estar 12 años esperando desde la imputación hasta la fecha de juicio, eso es como una trituradora. O sea, la vida de una persona la puede hacer polvo. Bueno, estas son tres generalidades que me he permitido decirles porque quien realmente va a presentar a Carmen es Diego Martín Reyes. Conocéis a Diego. Diego es un excelente abogado. Sacó la oposición en su día, pero no ocupó la plaza de funcionario de la Unión Europea. Podía haber estado allí en México, sin embargo, siguió trabajando como abogado. Es penalista, pero también ha llevado temas mercantiles, como asesor del Consejo Rector de la Caja Rural. Y uno de los desempeños más interesantes de Diego es que fue
presidente de la comisión gestora del Ayuntamiento de Marbella cuando se disolvió, y se le nombró presidente de la comisión gestora para organizar un ayuntamiento que estaba francamente en una situación desastrosa, ¿no? De eso salió airoso, pero no siguió la vida, aunque le ofrecieron, no siguió una vida política, sino que rechazó algunos puestos que le ofrecieron y dijo, no, yo prefiero seguir trabajando de abogado. No sé si fue un acierto o una equivocación, yo creo que fue un acierto realmente, porque ha abordado siempre su independencia. Y bueno, espero que no voy a presentar a Carmen porque ya me estoy extendiendo bastante en mi intervención. Le cedo la palabra a Diego Ortega. Muy bien, pues gracias a Jesús, que siempre tiene palabras elogiosas para mí, porque somos amigos de la infancia, o sea que no es que tenga ningún mérito especial. Y gracias sobre todo al Club Liberal que me ofrece la oportunidad de dirigirle unas palabras de presentación de un libro que para mí es de alguna forma uno de los ejemplos clamorosos de algunas injusticias que se producen en el país. Yo no soy un experto en presentación de libros, he asistido en muchas ocasiones a la presentación de otros libros de otras personas, como oyente, como están ustedes hoy aquí, a excepción de una sola vez en que presenté un libro, una novela negra de Juan Madrid que se llamaba Pájaro Hermano. Una novela que trataba y se ambientaba en la Marbella corrupta, en la que yo en ese momento estaba como presidente de la comisión gestora, y el autor del libro consideraba que yo era la persona idónea en ese momento para aunar lo que de ficticia había en la novela con lo que de verdad había en la novela, porque en ella aparecían personajes con nombres cambiados, como es obvio, que yo tuve ocasión de conocer y tratar durante el tiempo que estuve rigiendo el ayuntamiento de Yo creo que precisamente una circunstancia parecida a esa es la que hoy me permite ser el presentador del libro, porque efectivamente después de 49 años de ejercicio como abogado, pues he visto situaciones y he vivido junto con mis clientes situaciones muy parecidas a la de Carmen Ibáñez, la que relata Carmen Ibáñez. La he vivido con mis clientes, pero la he vivido también de lejos con la experiencia de otras personas que no siendo mis clientes, sin embargo, eran los clientes de mis amigos con los que mantenía una relación, consulta, hablaban, lloraban, incluso junto ante la impotencia que muchas veces se produce en este libro. Creo que un presentador de un libro no debe en ningún caso contar lo que dice el libro, porque si lo cuento, no, ¿para qué leerlo? Al contrario, yo creo que el presentador de un libro debe pasar de lo concreto que hay en el relato de la autora para extraer de ella unos conceptos más abstractos, más generales, pero en definitiva que estimulen el interés del lector en empezar por la primera página y terminar por la otra. Y a esto es a lo que yo pretendo dedicar en esta palabra. Y lo primero que llama la atención del libro de Carmen Ibáñez es precisamente su título, Justicia Perversa. Justicia perversa son dos términos que pudiéramos decir que son antitéticos, porque la justicia no puede ser perversa, ni la perversión puede ser en ningún caso justa. Pero sin embargo, hay ocasiones, hay casos, hay personas ante los tribunales que están sufriendo una auténtica perversión. Porque cuando un juez acríticamente se pone en manos de la información policial o por otros conductos que llegan a su despacho, a su lugar, y cuando acríticamente también, como primera providencia, considera la presunción de culpabilidad de aquellas personas que han sido denunciadas con más, en muchos casos, con menos fundamento, y adopta sobre esas personas medidas limitativas de sus derechos, como puede ser el de la libertad, como ocurrió en este caso, o declara secreta unas actuaciones, limitando de forma fuerte el derecho de defensa, porque se encuentra uno ante lo desconocido, no se sabe de qué me acusa.
Dice la ley de enjuiciamiento criminal que cuando se detiene a una persona hay que informarle de los hechos que motivan su detención. Sin embargo, es una práctica judicial y policial no informar de los hechos que motivan la detención, sino que se le dice: está usted imputado, investigado ahora por prevaricación, por malversación, por tráfico de influencia, por cohecho. Y la persona que está allí dice: ¿cuándo prevariqué? ¿Cuándo obtuve un cohecho? ¿Cuándo trafiqué con la influencia que pudiera tener? Porque no se le explican qué hechos son. Y cuando se trata de un funcionario público, como es el caso, acusarle de todas estas cosas sin referirse a ningún hecho concreto la sitúa en la ceguera mayor de todo el mundo. Pues bien, en este libro, en este relato, se dan todas estas circunstancias. Un juez que críticamente se pone, toma como cierto los hechos que son denunciados por la Guardia Civil, que precisamente ha obtenido una información de forma ilícita, valiéndose de una persona de mala reputación y que sin embargo acoge como cierto y toma medidas terribles contra las personas que aparecen denunciadas. Un negociado de un ayuntamiento, en este caso el de Madrid, y encarcela a unas cuantas personas, entre otras a Carmen y Juan. Se ha violado toda clase, no solo ya el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la libertad consagrado en la Constitución, el derecho a un proceso justo, a un proceso sin dilaciones indebidas y de larga duración, como fue el caso de 12 años. Se hace un daño terrible a las personas que se encuentran en esas circunstancias. No solo se destruye su fama y su honor, se destruye también el concepto en el que públicamente le tienen su familia, sus amigos, sus conocidos, y de los que raramente es después resarcida o indemnizada ninguna persona. Naturalmente, en este caso, en el caso que relata Carmen en su libro, se dan circunstancias muy especiales. Entre ellas, y desgraciadamente, la necesidad sentida por el protagonista o el coprotagonista de este relato, que es el juez, la necesidad de alcanzar una cierta notoriedad. Esa notoriedad, naturalmente, se alcanza porque el caso, tan explosivamente puesto sobre la mesa del juez, es de notoriedad nacional también. Incluso este juez, que por cierto fue el primero que había encarcelado al señor Gil en su época en Marbella, estaba aquí, ese juez, él mismo, relata después en una entrevista que hace en la cadena SER, que su estancia en Marbella y su salida de Marbella para ir a los juzgados de Madrid le facilitó llevar casos importantes, como el caso Guateque, que es al que nos estamos refiriendo, el caso Ébano o el caso Edén. Es decir, relaciona perfectamente la notoriedad que alcanzó en Marbella con la detención y encarcelamiento de Gil, con su progreso profesional en casos importantes. Dice la Real Academia Española en el diccionario panamericano que ha confeccionado por la Academia también de la Lengua de países de habla hispana, que el juez estrella en España, dice, en España es el juez que tiene un excesivo protagonismo social y mediático, alcanzado habitualmente mediante decisiones creativas del derecho, uso alternativo del mismo o marginación y sustitución de la legalidad. Un caso relevante como fue Guateque, como fue la detención de Jesús Gil, como fueron Edén y Ébano, el propio juez, le permite alcanzar la notoriedad, que parece ser hoy un objetivo general y vemos todos los días en las redes sociales, en la televisión,
personas que alcanzan notoriedad asistiendo a programas de supervivientes o a cualquier otro programa de televisión. Pues bien, los jueces también ocurren a veces en estas tentaciones. No todos los jueces, como se dice, ni todos los jueces toman decisiones que no estén más que justificadas. Citaba Jesús al ministro Alonso Martínez, ministro precisamente que era un liberal, que perteneció a la Unión Liberal del general Leopoldo Ordóñez, reinado de Isabel II, y que después fue también ministro en diversas ocasiones con Alfonso XII, y que fue el redactor de la exposición de motivos de la ley de constitución criminal. Este hombre era, para su tiempo, en 1870, era un hombre avanzado en lo que se refiere a la garantía de los derechos de los ciudadanos frente al poder en general, no solo al poder judicial, sino frente al poder y a los abusos que desde el poder se pueden efectuar sobre los ciudadanos. Lo hacía desde luego de una forma benevolente, pero lo hacía también de una forma muy expresiva que yo me voy a permitir leer, producirlo de memoria, para mí sería absolutamente imposible. Él decía, en ese preámbulo de la ley, esa exposición de motivos, quiero decir, de la ley, que era una ley nueva, hasta cierto punto garantista, decía: los funcionarios que intervienen en la instrucción del sumario, animados de un espíritu receloso y hostil que se engendra en su mismo patriótico celo por la causa de la sociedad que representan, recogen con preferencia los datos adversos al procesado, descuidando a las veces consignar lo que pueden favorecer. Y que, en fin, de este conjunto de errores, anejos a nuestro sistema judicial y no imputable, por tanto, a los funcionarios del orden judicial y fiscal, a que dan un poco de vaselina, con su natural, resulta dos cosas a cual más funestas al ciudadano. Una, que al compás que adelanta el sumario se va fabricando inadvertidamente una verdad de artificio que más tarde se convierte en verdad legal, pero que es contraria a la realidad de los hechos y subleva la conciencia del procesado. Y otra, que cuando éste llega al plenario, quiere defenderse, no hace más que forcejear inútilmente porque entra en el palenque ya vencido o por lo menos desarmado. Como ven, en esta exposición de motivos ya el ministro alertaba de que determinados comportamientos entonces habituales en los juzgados pretendían ser corregidos garantizando los derechos del país. Hoy, efectivamente, tenemos un sistema que podríamos decir que es muy garantista, pero que tiene excepciones. Y de esa situación en abstracto, yo les comento, aparece el libro donde en concreto nos relata la historia y los padecimientos de Carmen Ibáñez ante una acusación injusta, acríticamente tomada por el juez con adopción de medidas limitadoras del derecho, de los derechos de esta persona. De manera que es un libro donde encontramos el protagonismo de Carmen, que relata su paso por la cárcel, la miseria de las mujeres, en su caso la repartición de mujeres, la miseria de la vida en una prisión, los abusos, que en algún momento incluso son objeto por parte de los funcionarios, el desprecio hacia la persona de cultura, de preparación, de inteligencia, que destaca de inmediato sobre el resto de las prisioneras, de las cautivas, en muchos casos, que son en general de una cultura muy baja, o que incluso son extranjeras y no hablan el idioma, etc. Carmen es la protagonista del relato, pero también lo es el ambiente en general, lo es también el propio juez. El propio juez que dio lugar a esto, que incluso con la dejación de sus funciones y los retrasos en la tramitación de la causa, dio lugar a un procedimiento que duró más de 12 años. Son años de padecimiento, de sufrimiento,
en el honor de no ser resarcidos ni indemnizados, y que en contraste no existe en nuestra legislación un mecanismo que permita exigir responsabilidades a quien ha dado lugar a eso. Pues bien, en ese relato es en el que yo les invito a ustedes a sumergirse con la lectura de Justicia y Perversidad, porque en algunos casos, efectivamente, puede haber perversidad en la forma en que se ejercen las funciones judiciales. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por estas palabras de introducción, y me es muy grato presentar este libro en el Ateneo de Málaga, Centro Neurálgico de la Sociedad Civil de Málaga, y también creo de Resistencia, porque por lo que conozco, desde su constitución en el año 65 hasta su puesta de largo, y en el transcurso de su historia ha tenido múltiples vicisitudes judiciales, incluidos problemas con las licencias de apertura, y lo quiero mencionar porque son las licencias las que están en el origen de esta historia, y por lo tanto creo que es un entorno muy adecuado para su presentación. También me gustaría dar las gracias al Club Liberal 1812, que es quien se ha interesado por la historia, que siempre atento y vigilante contra los abusos del poder y defensor del Estado de Derecho, importante faro de las libertades en esta bonita ciudad llena de museos y totalmente la vanguardia. El nombre del club, que se remite a la Constitución de 1812, ya dice mucho, porque esa Constitución fue pionera de muchas libertades, aboliendo la Inquisición y también estableciendo el derecho de que a una persona que era acusada se le informara de sus cargos, y que antes de declarar se conocieran las testificaciones y lo que obraba en su contra. Esto se remonta hace 2 siglos, pero todavía en este momento hay en ocasiones en las que no se ha respetado, como por ejemplo en mi proceso. Actualmente hay 2 directivas comunitarias que se han traspuesto al ordenamiento español y que obligan a que se ponga en conocimiento del abogado cuáles son los cargos. No sé, que después de mis aventuras pues no me ha quedado muchas ganas de seguir investigando. No sé actualmente cómo se hará eso en los juzgados, pero por lo menos hay una garantía, se puede instar una habeas corpus y hay una mayor fuerza, ya digo, gracias a la normativa comunitaria. Pero esto hace 2 siglos es lo que pretendió la Constitución de 1812, a la cual pues creo que es digno de mencionar. En mi libro cuento un proceso judicial, una macrocausa que en la medida que se va desenvolviendo se transforma en una historia de investigación y para mí casi en una trepidante aventura, y me lo he tomado así y realmente es una forma que a mí me ha ayudado bastante, pero no todas las personas que se ven afectadas adoptan esta actitud. Les diré que ya me han pasado cosas bastante curiosas con el libro que les quiero mencionar. Una, por ejemplo, la censura por parte de una ONG que se llama AIDA, dedicada a las librerías solidarias, que me imagino que recibirá subvenciones públicas y no quiere pues molestar al poder, que tenía programada una presentación pequeñita en Albacete, en una pequeña librería, y que el día que iba a celebrarse pues me lo censuraron y la prohibieron, porque ellos defendían los derechos humanos y no querían diputados. Digo, bueno, pues si realmente lo que soy es víctima de un atropello, pues efectivamente no querían saber nada con la corrupción y siempre esta librería solidaria a favor del poder establecido. También he tenido de alguna forma el boicot por parte de los partidos políticos de Albacete, PSOE, PP y Ciudadanos, que me han impedido el acceso a la prensa, aunque el libro se está vendiendo estupendamente, porque yo relato también cuando una persona se ve inmiscuida en un asunto de estos, que nos puede pasar a cualquiera, a un funcionario público, a un sindicalista, cualquiera que gestione asuntos públicos en este momento, nos podemos encontrar en esta situación. Y los partidos políticos pues siempre tratan de sacar ventaja. El tema llegó a tal punto que estos hechos ocurren en el Ayuntamiento de Madrid, aunque yo era funcionaria del Ayuntamiento de Albacete, y cuando vuelvo estoy en un puesto un poco relevante, que era jefe de servicio en la gerencia de urbanismo,
y entonces se utiliza mi cabeza para negociar la alcaldía de Albacete. Es decir, fíjense a qué nivel llegamos cuando realmente yo no soy nadie. Y lo grave del tema no es que me lo pidiera el alcalde o me lo pidiera un concejal, sino que fue un alto dirigente del Partido Popular quien fue a pedirme mi dimisión, cosa que a mí realmente me escandalizó. El libro también lo he remitido a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias porque creo que, bueno, eso se lo voy a contar después cuál ha sido mi interés, pero por lo menos ha sido acogido me han mandado una carta y han mostrado interés. Entrando ya un poco más en el libro, les diré que para todos los presentes en esta sala, ciudadanos de honrado proceder, les puede parecer impensable levantarse una mañana alegremente, como me ocurrió a mí, que además aquella mañana me puse de punta en blanco, y esa noche dormir en la cárcel o en el calabozo destinado a los menores, que realmente fue un privilegio, porque mis compañeros estuvieron en auténticos chiqueros. La Guardia Civil pues, se apiadó de mí y me puso en el calabozo un poco más confortable. Entonces, pues fue un privilegio. A partir de aquí verte abocada a un proceso que ha durado 12 años. Pero también les digo que hay un proceso en España, que es el caso Barral, que ha durado 20 años. Es decir, que el mío realmente pues, ha sido corto. Pero, con independencia de mi historia personal, he escrito este libro porque creo que algo muy importante está fallando en el sistema y que son ya demasiado frecuentes los casos en los que se mantienen imputados a personas inocentes durante largos años asegurándoles a la muerte civil. Son casos que apenas salen en los periódicos, pero hay casos de personas que se suicidan, otras que prometedoras carreras políticas las pierden, otros que se divorcian, etc. Hay auténticos dramas de vida personal, pero que esto no ocupa espacio en los medios. Cuando las personas son declaradas inocentes, pues no se ocupa ni una línea. Yo me acuerdo, a mí me fueron todos los artículos de prensa, que sobre todo se airearon especialmente en público, que en aquel momento se hacía en papel y en El País, a mí me lo fueron una amiga recortando, y yo era el pez gordo de la operación, y yo decía, bueno, pues que me miren las cuentas, porque realmente esto es absolutamente de risa. Cuando te declaran inocente, pues parece que hasta los periodistas les molesta, y entonces pues realmente no te ocupan ni una línea. Pero ya digo, hay casos realmente terribles. Ahora mismo se ha producido en Palma de Mallorca un caso Cursat, que el juez instructor y el fiscal que lo inician están en la cárcel, que el fiscal al final en el acto del juicio terminó llorando y acabó y levantó los cargos, que hay un montón de personas afectadas. El otro día hubo una manifestación de 300 personas delante del ayuntamiento, también estaban las licencias por ahí metidas. Ya digo que las licencias son peligrosas. Yo les aconsejo que si tienen hijos o están en un puesto en la administración municipal, no traten con las licencias que son demasiado peligrosas, tienen alto voltaje. Y entonces en el caso Cursat parece ser que no solamente ya son los imputados, las personas que se han visto afectadas directamente, sino que el tejido, gran parte del tejido del ambiente recreativo y de los bares y tal, se ha roto. Y es decir, que hay muchísimos afectados, de proveedores, de gente que tenía negocios con esos bares. Es decir, una cosa terrible. Lo pueden ver en internet, y el juez y el fiscal que iniciaron el caso han acabado en la cárcel y ahora van a ser juzgados. Es decir, ¿cómo actuarían? Entonces, con este libro pretendo alertar sobre todo de la crisis y de la degradación que se viene produciendo en el Estado de Derecho y en el ejercicio de las libertades individuales por encima de mi historia personal. Y son casos que se instrumentalizan. Entonces, realmente no se busca el delito, sino que tienen otra finalidad, y es una finalidad política. Entonces, pues el libro pretende ser un poco un testimonio de lo que está pasando, pero hay unos datos que quiero compartir con ustedes que a mí me han llamado la atención especialmente, y es la cantidad de personas que van a prisión preventiva y luego son declarados inocentes. No hay datos en el Ministerio de Justicia a este respecto, porque el Ministerio pues no le interesa, pero sin embargo, como yo ya pues, me he puesto a investigar,
buceando en las resoluciones del Consejo de Transparencia, he podido encontrar, porque ha pedido información, que se han presentado entre 2018 y 2019 2.199 reclamaciones por esta causa en un año. Y si lo contrastan con la población de presos preventivos, los presos preventivos son 9.000. Miren ustedes el porcentaje tan grande, es decir, que más de un 20% de las personas que van a prisión luego son declaradas inocentes, es decir, que se está utilizando la prisión preventiva de una forma con una frivolidad extrema. Entonces, después de esa estancia, que es una estancia que no se va a olvidar, pues entonces lo normal es pedir la reclamación por responsabilidad patrimonial. El Estado indemniza a las personas con la astronómica cifra de 27 euros al día. Hay un caso emblemático, porque yo al fin y al cabo estuve 35 días, que también pues fueron unas vacaciones extraordinarias, pero no fueron muy largas. Pero hay un caso, que es el de Sandro Rosell, el presidente de Barcelona, que era una persona que tenía unos negocios bastante importantes, representaba a NAI y le han arruinado absolutamente la vida. Ha estado 2 años en prisión, le han declarado inocente y le han indemnizado con 14.000 euros, 27 euros al día. Les propongo que hagan un ejercicio de multiplicación y 27 euros al día por 30 no alcanza ni el salario mínimo interprofesional y mucho menos con la subida esta nueva que va a haber en los próximos días. Entonces, realmente creo que preservar el derecho, cumplir sus reglas y que los jueces sean estrictos con los principios constitucionales que están consagrados en el artículo 17 y 24 de la Constitución es un tema fundamental. Pero todos estos temas, los juicios mediáticos, actualmente cuentan con 2 aliados que hasta ahora pues no existían, y estos aliados son la tecnología y la información al instante, que multiplica cualquier hecho extraordinariamente. Frente a ellos, el individuo se vuelve minúsculo, casi inexistente, y entonces es imposible defenderse, porque se crea una alarma social, se dan unos titulares por la prensa totalmente falsos. Entonces, en muchos casos, a lo mejor no existen razones, pero es que tampoco el juez ya se va a atrever, si ha declarado la prisión preventiva, a declarar inmediatamente la libertad. Hay también otro dato que preparando esta charla me llama la atención, y es que la información que una persona recibe en su vida a través de las redes sociales, a través de la prensa, en un mes, ahora mismo es la que recibía una persona antes en toda su vida. Entonces, realmente existe, todo esto se ha convertido en un auténtico cóctel en estos procedimientos, y que no es una cosa que a mí me haya ocurrido, sino que cualquier penalista puede decirlo. Lo que ocurre que hay muchas vulneraciones de derechos fundamentales, pero los penalistas, pues claro, tienen unos clientes, tienen unos despachos, y entonces no pueden defenderlo, no pueden defenderse, no pueden exponerlo. Les interesa, pues lógicamente, llevarse bien con el juez para poder sacar una ventaja, para poder decirle por lo menos a su cliente: estoy hablando con el juez, te voy a sacar, darle un poco de esperanza, cuando saben que realmente pues se están conculcando las libertades y no se está actuando muy correctamente. Estos procedimientos, los macrojuicios, se han convertido en definitiva en una especie de caza de brujas, de la justicia del pueblo, que anteriormente se llevaba al reo a la plaza del pueblo y allí pues nada, se le colgaba, le tiraban piedras. Pues ahora la prensa hace una actuación similar. El 23 de octubre, en el diario digital Vox Populi, aparecía un artículo de opinión firmado por Jesús Cacho, que estaba titulado Corrupción, jueces y pena del telediario, en el que hablaba de 3 instrucciones que a todos les sonarán. Una, en la que ya les he mencionado, es Sandro Rosell; otra, que es la de Eduardo Zaplana; y otra, la de la Púnica. Y yo pues vi el artículo y la verdad me llamó la atención, porque lo contrasté con lo que yo había escrito y con lo que yo estaba viviendo. Y es que todos tienen unos ingredientes comunes. Los ingredientes son unos testigos protegidos que no son tales. Los policías corruptos, jueces justicieros con ganas de trepar, instrucciones prospectivas,
fiscales fanatizados y que inventan delitos imaginativos, porque contra un juez te puedes querellar, pero hasta ahora contra el fiscal no te podías querellar. Ahora parece ser que también algunos abogados creativos están empezando a querellarse contra los fiscales, y gracias a eso pues el fiscal del caso Cursal pues está en la cárcel, el primer fiscal, porque alguna barrabasada haría. Y instrucciones interminables, porque las instrucciones no se inician como comentaba la persona que me ha apreciado en el uso de la palabra, no se hacen sobre hechos, se hacen sobre se imagina una cosa, hay unos indicios, sospechas, todos son indicios, sospechas, y entonces se monta una película que esa película no responde a la realidad, responde muchas veces al desconocimiento o a lo que quieren buscar o a lo que pretenden conseguir. Entonces, cuando se dan cuenta que eso no existe, pues en vez de lo que sería lo lógico, pues dar un borrón y decir, bueno, pues esto se sobresee y esto se acaba, no, ellos pues lo guardan en un cajón, que pase el tiempo, como siempre suele haber alguna persona que efectivamente ha cometido un delito, pues entonces también hay a quien le interesa porque eso esté ahí tranquilillo para que muera o que prescriba. Entonces, todos estos elementos son los que se dan en este tipo de juicios. Entonces, les voy a concretar algunas de las cosas que cuento en mi libro. Yo estaba trabajando en el Ayuntamiento de Madrid y entonces pues se aprovechó pequeñas corruptelas de funcionarios. Efectivamente, algunos de ellos pues cobraban pequeñas mordidas, pero era algo similar a lo que las astillas de los antiguos juzgados. Y se sabía perfectamente quién eran, y de hecho eran toleradas porque no se abrieron ni expedientes disciplinarios ni se abrió absolutamente nada, ni nadie quiso ponerles coto. Pero sin embargo, el Ayuntamiento de Madrid era un bastión cotizado porque estaba el Partido Popular de largos años. En ese momento el alcalde era Ruiz Gallardón, tampoco había buenas relaciones con la Comunidad de Madrid, que estaba gobernando Esperanza Aguirre. Entonces, naturalmente, pues hubo fuego amigo. Entonces, con eso pues se inicia el cóctel. El PSOE, que tenía interés en darle un mordisco al Ayuntamiento de Madrid, pero también el propio Partido Popular pues tenía sus tensiones y también lo aprovechó. Entonces se inicia el procedimiento pues con un testigo protegido, que el testigo protegido pues no era tal, es un señor que va con una grabadora a un despacho, intenta tirar de la lengua a un técnico y entonces como le tira de la lengua con medias verdades, con tal, hace la grabación y la lleva a la Guardia Civil. Pero esa grabación había sido inducida por la Guardia Civil, porque el testigo protegido, ¿qué era? No era un testigo protegido, era un confidente de la policía. Él vivía fuera de Madrid y se va desplazando, según se ve en el sumario, por todas las comisarías de Madrid. Lleva la grabación a Tres Cantos, cuando la grabación la había hecho en Chamberí, en el juicio. Él solamente decía, pues no sé, no me acuerdo, no contesto. Apareció allí con un pañuelo palestino para que no le viéramos la cara, cuando todo el mundo sabíamos quién era. No había que proteger al testigo, lo que nos teníamos que proteger éramos nosotros del testigo, porque al final se descubrió que precisamente estaba acusado hasta de un homicidio con posterioridad, es decir, que era un sujeto que no había por dónde pillarle. Luego también había un policía corrupto. Teníamos el instructor policial, era una especie de Villarejo en pequeño. Y este guardia civil, que se llama José Luis Cervero, yo logro saber el nombre porque en los informes policiales siempre les estoy contando la parte que yo estimo en la segunda parte del libro, que es lo que para mí me es más interesante, pero hay quien dice que la primera parte es más interesante, pero esto, como lo fui descubriendo, pues para mí realmente eran cosas que me llamaban la atención después de los 35 días de cautiverio. Entonces, los informes estaban siempre firmados con un TIP, pero había un informe que a mí me llama extraordinariamente la atención, y es que habla de mi jefe, y habla de mi jefe cuando estaba en la cuna, porque mi jefe, que tenía el hombre 65 años, se llama Joaquín Fernández Castro. Joaquín Fernández Castro, su padre era hijo de un juez del Tribunal Supremo, que había sido juez del Tribunal Supremo, y tenía también un hermano que estaba en donde juzgan, en el tribunal que juzgaban a los jueces en Madrid, y claro,
aquí Santiago Torres, que es el juez de esta instrucción, pincha el hueso porque va a implicar a una persona que tenía todos los instrumentos y el conocimiento pues, para combatir una imputación falsa. Pero el instructor policial habla de cuando mi jefe estaba en la cuna. Yo, sinceramente, daba clases en la escuela de policía local de Castilla-La Mancha y yo les decía a los guardias cómo tenían que hacer los informes de una denuncia, como tal. Yo digo, pues realmente yo nunca he visto un informe en que se hable de un imputado o de unos hechos hablando de cuando estás en la cuna. Yo realmente fue algo que me llamó tanto la atención que me puse a investigar. Conseguí saber el nombre del guardia civil y entonces resulta que el guardia civil se llamaba José Luis Cepero. Este hombre ha fallecido, se dedicaba, era un villarejo pequeño, tenía una agencia de investigación, era periodista, había estado condenado por cohecho, luego había vuelto a la Guardia Civil. Bueno, pues salía en El gato al agua, que yo lo llegué a ver en el gato al agua. Es decir, que ya empiezo a saber unas cosas terriblemente raras. A mí, en su informe policial, me dice que yo trabajo muy rápidamente, y como trabajo muy rápidamente, pues que eso era sospechosa de prevaricación. El juez, pues era un juez que venía de Marbella, era un juez que, como ya hemos comentado, había metido a Jesús Gil en la cárcel por el caso Camisetas, y entonces le habían puesto 2 marcapasos, había tenido como consecuencia de las barrabasadas que le hizo Gil. Pues yo le hice alguna barrabasada, pero las mías eran escritas, pero Jesús Gil era de otra forma. Y entonces, pues como consecuencia de eso, tuvo 2 ataques al corazón y le pusieron 2 marcapasos. Entonces, cuando se va a Madrid, dice, pues estos se van a enterar. Tenía algún asunto sucio, que ese nunca lo he llegado yo a descubrir, porque se utilizaban sus guardias para meter todos los asuntos mediáticos. Por ese juzgado pasa Álvarez Cascos, pasa un caso de doping de Marta Domínguez, de la corredora olímpica, el presidente del Real Madrid, también un clan que se llama de porteros de noche, que se llamaba los Miami. Total, que allí teníamos el camarote de los hermanos Maus. Era el juzgado de Madrid que mayor porcentaje de presos tenía. Si la media de los juzgados de Madrid eran de 8, más o menos 8 o 9 presos, él tenía 80. Su récord de resolución de recursos tardaba en un simple recurso de reforma 400 días en resolverlo. Yo tardaba en mis escritos 5, entonces él debió comparar y dijo, bueno, si yo tardo 400 y esta señora tarda 5, pues aquí esto tiene que ser terrible. Entonces, con esa forma, él impedía que los asuntos fueran a la audiencia provincial, y los pudieran recurrir. Y entonces, pues así tenía las cosas. Yo, mis barrabasadas jurídicas fueron empezar a denunciarle en el Consejo General del Poder Judicial. Le denuncié hasta 25 veces y al final, pues alguna denuncia y muchas velas que puse en algunas iglesias, pues surtieron su efecto. Y finalmente pues al juez le expedientaron y también tuvo que dejar la carrera y dejó él de motu propio la carrera judicial. A mí eso me llega a la conclusión de que algo sucio tenía que esconder. Se trata también de instrucciones prospectivas. Instrucciones prospectivas quiere decir que se inician con sospechas, con los llamados indicios, entonces se tira la caña y se trata de pescar. Entonces él metió en la cárcel a un montón de personas, entonces intentó pues, que de alguna forma que unos pudieran acusar a otros y así con la justicia del rehén, teniéndote preso, pues que alguien hablara y le facilitara a él el trabajo. Ese hecho no se produjo. Luego también fiscales fanatizados e imaginativos, como ya he dicho, pues nuestro fiscal pues al principio parecía un hombre normal, pero poco a poco, yo en la medida que le fue conociendo, pues realmente estuvo desde el principio hasta el final. Gracias a ello consiguió ser fiscal de Medio Ambiente de Madrid, puesto que actualmente ocupa, y también hace poco estuvo en el Congreso de los Diputados, invitado por Podemos, y una de sus manifestaciones fue que la bandera de España actual pues no es constitucional, es franquista. Y
ya digo, instrucciones interminables porque no se encuentra lo que se buscaba. Entonces, pues cuando no se encuentra lo que se buscaba, pues ahí se deja en un cajón y ya veremos qué pasa. El libro también, ya en un aspecto más personal, lo escribo porque realmente si te encuentras en una situación como la que estoy contando, que tú te vas a trabajar y al día siguiente te meten en la cárcel, pues realmente pues tú convivir contigo mismo pues no es nada fácil. La ira, la rabia que tienes es increíble. Entonces, el hecho de escribir, pronto me di cuenta que escribir pues era una cosa que te relajaba, era una cosa que te ayudaba pues a sentirte mejor. Luego después de boca de prestigiosos psicólogos, lo que yo de forma intuitiva fui descubriendo lo he oído. Es una cosa estupenda el hecho de escribir. Y mi estancia en Soto del Real, mi cautiverio, pues realmente vi muchas cosas muy raras. Los funcionarios, no puedo tener palabras elogiosas, no los voy a calificar, pero palabras elogiosas no las voy a tener hacia ellos. Entonces ahora una de las reivindicaciones que tienen los funcionarios de prisiones es que se les dote de la presunción de veracidad y que se les nombre agentes de la autoridad. Yo creo que eso sería un error garrafal del Ministerio de Justicia. Por eso yo he preparado mi libro en la que describo los comportamientos que tenían y cómo te quitaban el periódico y cómo actuaban. Y además cualquier cosa que les pedías o cualquier protesta siempre empeoraba tu situación. Como anécdota les contaré que viví una situación muy extraña, y es que presencié un atentado. Los días que yo estuve, que era en el 2007, en diciembre, se produjo un atentado de ETA en Hendaya. El atentado de ETA era la primera vez que ETA atentaba en el país, en Francia. Entonces, yo lo vi en las noticias y en general la mayoría de las presas allí no tenían interés por las noticias, pero las presas de ETA sí. Entonces yo vi lo vi en la tele, porque lógicamente me interesé por lo que pasaba y lo vi en su compañía. Entonces, pues, no sé, es una situación bastante rara. Y entonces yo cogí, me volví, las miré de arriba abajo e inmediatamente se levantaron y no resistieron mi mirada porque estaban los cadáveres en la tele. Y también todo no fue malo, porque también hice muchos recursos. Entonces pues en la medida que hacía recursos, en la medida que tal, pues enseguida pues ya empezaban pues me pedían cosas y hasta ya me pedían que les diera clase de cocina, cuando yo de cocina absolutamente sé nada, pero había allí unas reclusas de raza gitana que estaban preparando unos cursos de cocina y entendieron que yo debía saber de cocina y allí me puse yo a darles clase. Y entonces la que aprendía era yo, porque yo de cocina no sabía absolutamente nada. Y también estuve con bastantes extranjeras, porque esto me permitía pues hablar en inglés. No sabían prácticamente nada del sistema español y claro, les traducía y un poco les ayudaba. Y una de ellas, María, que además era como una modelo, era una chica muy joven, además guapísima, que yo realmente te daba una pena terrible. Estaba totalmente obsesionada con fugarse, y entonces estaba allí siempre pensando, maquinando sus planes de fuga, y allí comentábamos los planes de fuga, pero que ninguno se llevó a efecto. Esta mañana he podido leer en el periódico que ha salido ahora mismo un libro donde habla de los prisioneros de Colding, que era donde los alemanes en la Segunda Guerra Mundial confinaron a la élite castrense del ejército inglés y del ejército francés. Y parece ser que ellos también se entretenían y estaban todo el tiempo diseñando fugas. Es decir, que lo mismo que a mí me ocurrió, que hay muchas cosas, digamos, comunes. Y ya terminando, porque si no les cuento el libro, les diré que uno de los temas también, en las macrocausas, el problema, uno de los temas es el juicio. Porque el juicio, al haber tantos imputados, realmente que no se busca la verdad, se busca en muchos casos cortar cabezas. Entonces el orden en el que tú declaras es muy importante, porque si tú declaras de los primeros,
pues realmente, aunque sepas algo, aunque yo sabía muchas cosas, pero eran técnicamente donde yo deducía que estaban los problemas en el sumario, pero no los podía decir, porque como fui de las primeras, pues si decía algo que simplemente hubiera sido una opinión técnica, no era inculpar ni acusar a nadie. Pero claro, si descubría lo que el fiscal y lo del juez no habían descubierto, porque no sabían nada ni de licencia, ni de medio ambiente, ni de derecho administrativo, pues dejaba, como vulgarmente se diría, con una parte del cuerpo sin ropa, pues a los que venían detrás. Entonces te tenías que callar. Esto hace poco, en un juicio que hay ahora, que está el último que tiene Francisco Cans, lo he visto, que salió Francisco Cans del juicio diciendo, llamando a uno hijo de puta y llamándole qué tal por lo que había dicho. Entonces, claro, te tienes que callar y tienes que hablar lo menos posible, ir a lo que te preguntan y hablar lo menos posible para decir, yo no acuso a nadie, aunque sepas positivamente que alguien, porque tú conoces el expediente. Yo de hecho uno del expediente que a mí me acusaban, pues yo había dicho que no, pero había otros que intentaban que fuera que sí. Sí, vamos a ver, por allí nosotros estábamos en un departamento especializado. Dentro de la licencia, una parte es la parte ambiental. Yo no sé si ustedes conocen el reglamento